En este video vamos a hablar acerca de la colocación del dispositivo intrauterino, mejor conocido como DIU. Aunque actualmente se cuenta con una enorme variedad de métodos anticonceptivos eficaces para regular la fecundidad, es importante destacar que las adolescentes tienen tasas de embarazos no deseados cercanas a 85%, y en la perimenopausia, cuando ocurren embarazos en las mujeres mayores a 40 años, cerca de la mitad de todos los embarazos son no deseados. Además, es importante señalar que el embarazo en la mujer de mayor edad, así como en adolescentes, conlleva un riesgo más alto de morbilidad y mortalidad materna y perinatal. Lo ideal es brindar asesoría anticonceptiva eficaz durante toda la vida reproductiva, así como asesoría para planificación familiar, la cual consiste en un proceso de análisis y comunicación entre el trabajador de la salud y el o la usuario potencial y activo, mediante el cual se proporciona información, orientación y apoyo educativo a personas de manera individual y parejas que lo requieran, para que les permita tomar decisiones voluntarias, conscientes e informadas acerca de su vida sexual y reproductiva. El proceso se enfoca en resolver o aclarar dudas que se pudieran tener acerca de las indicaciones, el uso, la seguridad y la efectividad de los métodos anticonceptivos, entre otras. Con esto se favorece la elección de una maternidad y una paternidad más responsables y el desarrollo de una sexualidad más plena, al no asociar obligatoriamente el coito al concepto de la reproducción. Es importante destacar también que ningún método anticonceptivo carece por completo de efectos secundarios, pero la anticoncepción generalmente presenta menos riesgo que el embarazo. Y para reducir la gran proporción de embarazos no planeados, la ACOG recomienda el empleo de anticonceptivos reversibles de acción prolongada a todas las personas elegibles, incluidas las adolescentes. Se deben tener en cuenta las comorbilidades asociadas para la elección del método, así como los criterios de elegibilidad médica, los cuales se enumeran del 1 al 4 y el puntaje describe el perfil de seguridad para una mujer que cuenta con las características propias de alguna patología. El 1 se refiere a la sin restricción al uso del método. El 2, las ventajas del método superan los riesgos. 3, los riesgos del método superan las ventajas. Y 4, el método presenta un alto riesgo inaceptable para la salud. En la actualidad, los métodos se agrupan de acuerdo a su eficacia. Los métodos de primer nivel o de primer tipo son los más eficaces y se caracterizan por su facilidad de uso. Estos métodos necesitan motivación o intervención mínimas por parte de la usuaria y su tasa de embarazo no deseado es menor a 2 por 100 mujeres en el primer año de utilización. Además, los métodos de primer tipo ofrecen la anticoncepción más duradera después de comenzada y exigen el menor número de consultas subsiguientes para control. Los métodos de primer tipo comprenden los dispositivos intrauterinos, los implantes y métodos de esterilización tanto para el varón como para la mujer. La disminución de los embarazos no deseados puede lograrse mejor si se incrementa el empleo de métodos del primer tipo. Entonces, como ya vimos, el DIU constituye uno de los métodos más seguros y eficaces de anticoncepción reversible y de alta seguridad, es decir, que reduce efectivamente las tasas de embarazo no deseados y se considera un método anticonceptivo reversible de acción prolongada. Los dispositivos intrauterinos, como su nombre lo dice, se colocan en la cavidad uterina y se pueden dividir en dos tipos: los hormonales, como el DIU liberador de levonorgestrel, y los no hormonales, como el DIU de cobre o la T de cobre. Ambos son estructuras de polietileno en forma de T, el cual se combina con bario para hacerlos radioopacos, y tienen dos hilos que cuelgan y están unidos al tallo distal para ayudar a la remoción del dispositivo. En cuanto a su mecanismo de acción, todos los DIU provocan una reacción inflamatoria local a un cuerpo extraño que produce un aumento de la permeabilidad capilar, edema endometrial e incremento de los macrófagos, ejerciendo un efecto espermicida y antiimplantatorio. Los DIU liberadores de cobre ejercen una acción gameticida, sobre todo espermicida, lo que dificulta la fertilización. El cobre potencia la acción espermicida y, por tanto, eleva la eficacia anticonceptiva. Su efecto es dosis dependiente: a mayor carga de cobre, más alta eficacia anticonceptiva durante más tiempo. Los DIU liberadores de levonorgestrel ejercen además un efecto sobre el endometrio, lo que lo hace hostil a la migración de los espermatozoides, por lo que dificulta la fertilización. Esta acción se ve reforzada por la producción de un moco cervical más espeso, que constituye una barrera impenetrable para los espermatozoides. Previo a la colocación del DIU y de manera rutinaria, debemos informar a nuestra paciente acerca del método, realizar una historia clínica y una exploración.
Hay que informar a la mujer en sentido amplio sobre los métodos anticonceptivos y en concreto sobre la inserción y el seguimiento del dispositivo intrauterino, asegurándonos de que ha entendido los posibles efectos secundarios y el riesgo de padecerlos. Se debe entregar la información por escrito sobre los distintos tipos de DIU, su mecanismo de acción, su eficacia anticonceptiva, el momento de la inserción, complicaciones durante y posterior a la inserción, controles médicos posteriores, entre otros, y se solicitará su consentimiento informado por escrito. Se realiza una historia clínica general, así como una anamnesis dirigida a la inserción del DIU, orientada a descartar factores de riesgo y contraindicaciones, en la que es importante destacar antecedentes personales de neoplasias genitales, enfermedades de la coagulación sanguínea, alergias a metales, intervenciones quirúrgicas uterinas, malformaciones uterinas conocidas, problemas de infertilidad previos, abortos o partos pretérmino, historia de infecciones genitales, características de la menstruación y probables alteraciones relacionadas con la misma, relaciones sexuales, tipo y frecuencia de las mismas, riesgo de enfermedades de transmisión sexual, promiscuidad sexual y el método conceptivo que se usó previamente o si no se ha usado ningún método. En cuanto a la exploración ginecológica, esta debe de incluir un tacto bimanual, la inspección del cérvix y una histerometría. El examen pélvico bimanual se utiliza para identificar la posición y el tamaño del útero, así como para valorar a la paciente en busca de anomalías o presencia de signos de infección que pueden constituir un elemento que contraindique el uso del dispositivo. Cuando hay evidencia de infección, como secreción mucopurulenta o vaginitis importante, se administra el tratamiento apropiado para que se resuelva antes de su colocación. También es necesario descartar un embarazo. Podemos realizar una prueba de embarazo si existe sospecha alta, por ejemplo, si se ha tenido relaciones sexuales en el último mes sin usar métodos anticonceptivos y si esta paciente no ha tenido su periodo o no lo tiene en el momento del procedimiento. Y no existe evidencia para realizar sistemáticamente pruebas complementarias. Según los hallazgos de la anamnesis y la exploración, se individualizará la realización de pruebas analíticas, cultivos, ecografías u otras pruebas. Entonces le pedimos a nuestra paciente que se coloque una bata de exploración con la abertura hacia atrás y que se coloque en posición ginecológica en la mesa de exploración. La cubrimos con una manta de la cintura a las rodillas para solo dejar expuesta el área de los genitales. Para la colocación del DIU debemos realizar una técnica aséptica y usar materiales estériles para evitar el riesgo de infecciones. Los instrumentos que vamos a utilizar son pinzas POSI para fijar el cérvix y alinear el cuello con la cavidad uterina, utilización de un histerómetro para medir la profundidad uterina y ver si hay irregularidades, el DIU en su paquete estéril, tijeras de mayo rectas para cortar los hilos al final del procedimiento, gasas y solución antiséptica, espéculo y lubricante para el mismo y guantes estériles y cubrebocas. Para disminuir el dolor, no se ha decidido cuál es el método de analgesia más eficaz y las preferencias de la paciente y de su médico son las que orientan la selección. Entre las opciones están los AINES, los anestésicos locales como lidocaína tópica y el bloqueo paracervical, para el cual necesitaríamos jeringas, agujas y también a veces se puede usar misoprostol para dilatar el orificio cervical. Previo a la inserción de nuestro dispositivo, vamos a realizar nuestro correcto lavado de manos clínico y a colocarnos nuestros guantes, así como nuestro cubreboca. Y vamos a explicarle a la paciente el procedimiento que le vamos a realizar y vamos a pedir su consentimiento. Realizamos limpieza de los genitales externos con yodo, povidona y posteriormente insertamos el espéculo, el cual puede estar lubricado o no, y lo introducimos de forma vertical y después rotamos 90 grados para que quede en posición horizontal y abrimos suavemente el espéculo para visualizar el cérvix. Ya que lo tenemos en la posición adecuada, inspeccionamos el cérvix para descartar infecciones o anormalidades. Posteriormente realizamos la limpieza aséptica de la superficie del cuello uterino y la vagina con gases estériles y solución antiséptica, que puede ser yodo, povidona o clorhexidina. Posteriormente fijamos el cuello uterino con las pinzas de POSI y le advertimos a la paciente o le decimos que vamos a realizar este procedimiento. Podemos pedir que tosa para reducir la molestia. Esta maniobra es útil para estabilizar el útero y alinear el cuello
uterino con el útero y así facilitar la inserción y evitar alguna perforación. Entonces vamos a tomar el labio anterior del cérvix si el útero está en anteversoflexión o el labio posterior si está en retroversoflexión. Se aplica una tracción sutil de la pinza hacia afuera y ligeramente hacia arriba para enderezar el canal cervical y se debe mantener esta tracción sutil del cérvix durante todo el procedimiento. Luego vamos a tomar nuestro histerómetro para medir la profundidad y confirmar la dirección del útero. Esto es importante ya que el útero debe medir más de 6 centímetros para poder colocar el DIU. Entonces introducimos el histerómetro sin rozar con el espéculo ni con las paredes de la vagina, pasando despacio y con suavidad el canal cervical, a la vez que traccionamos las pinzas POSI, hasta notar que llegamos al fondo uterino controlando la escala del histerómetro. Y vamos a encontrar la mayor resistencia normalmente en el orificio cervical interno. Una vez que sentimos que el histerómetro está tocando el fondo uterino, debemos registrar la medida o debemos registrar en qué marca del histerómetro queda para poder establecer la medida del útero. Y esto lo podemos hacer verificando la marca que queda de los fluidos vaginales, o podemos colocar una pinza en la parte del histerómetro que queda justo en el orificio cervical externo y así poder verificar la medida de la profundidad del útero. Posteriormente podemos realizar un cambio de guantes para proceder a la colocación del DIU. Lo primero que tenemos que hacer es preparar el dispositivo. Generalmente el DIU ya viene con su tubo de inserción en un empaque estéril y es preferible usar la técnica de inserción sin tocar, en la cual se tiene que colocar el DIU en el tubo de inserción sin sacar las piezas de la envoltura estéril. Entonces colocamos el empaque sobre una superficie dura, plana y limpia, con la parte del plástico transparente hacia arriba. Bueno, aquí vamos a hacer de cuenta que pues el DIU está en su envoltura y que de este lado está la parte transparente y en la parte de abajo está la parte blanca. Abrimos parcialmente el envase aproximadamente hasta la mitad y colocamos el émbolo dentro del tubo de inserción que quede casi tocando el extremo del dispositivo. A través de la cubierta de plástico transparente vamos a tomar con los dedos pulgar e índice los extremos de los brazos horizontales del dispositivo y los vamos a doblar hacia el cuerpo verticalmente, mientras con la otra mano vamos a maniobrar el tubo de inserción para facilitar la introducción de los brazos dentro de este, y vamos a ajustar el tope azul, que es el marcador de la longitud uterina, y con ayuda de la escala impresa en la etiqueta colocada en el envase vamos a ajustarlo de acuerdo con lo medido previamente en el histerómetro, o si no tenemos esta escala impresa podemos compararlo con el histerómetro. Una vez que el dispositivo está dentro del aplicador, debemos de colocarlo en el útero en pocos minutos. No debe de permanecer más de 5 minutos dentro del tubo de inserción para que al liberarlo la apertura de los brazos se recupere rápida y correctamente. Vamos a tomar el aplicador de manera en que el DIU quede de forma horizontal para que así quede dentro del útero. Vamos a avanzar el aplicador a través del cérvix hasta que el tope quede aproximadamente a 1.5 o 2 centímetros del orificio cervical externo. Vamos a sostener el aplicador y a empujar el émbolo para abrir los brazos horizontales del DIU, y podemos esperar 5 segundos para que los brazos horizontales se abran completamente. Posteriormente avanzamos el insertor sutilmente hacia el fondo uterino hasta que el tope toque el orificio cervical externo. Esto nos indica que el DIU ya está en el fondo uterino. Vamos a sostener el insertor en el mismo lugar y liberar el dispositivo jalando el émbolo hasta retirarlo, y posteriormente retiramos también el tubo de inserción con cuidado. Posteriormente vamos a cortar los hilos guía dejando una porción visible más o menos de 2 a 3 centímetros fuera del cérvix para que no le incomode a la paciente, y deberemos registrar la longitud que dejamos. Posteriormente vamos a retirar las pinzas POSI y vamos a revisar los puntos de anclaje. Si hay sangrado vamos a hacer una hemostasia presionando con una gasa. Posteriormente retiramos el espéculo vaginal de la misma forma en la que lo introducimos, recordando no cerrarlo por completo para no lastimar a nuestra paciente.
Le decimos a la paciente que el procedimiento ha terminado y que se puede vestir. Debemos entregar a la mujer una tarjeta o una hoja con sus datos de filiación, el modelo del DIU que se utilizó, las fechas de inserción y la fecha de caducidad o fecha de retiro, y el día y la hora de la cita para la primera revisión. Si se sospecha una posición incorrecta del dispositivo, se debe confirmar la colocación con el uso de una ecografía si es necesario. Si el DIU no está colocado completamente dentro del útero, se extrae y se reemplaza con un nuevo dispositivo. No debe reinsertarse el mismo dispositivo. En algunas mujeres, especialmente en mujeres nulíparas, puede ser necesario dilatar el cérvix. Se debe preparar una jeringa de 5 a 10 mililitros y una aguja de 4 centímetros con 4.5 mililitros de lidocaína y 0.5 mililitros de atropina como prevención para la reacción vagal. Primero se inyecta 0.5 mililitros en el punto donde fijaremos la pinza POSI y se espera un minuto antes de colocarla. Traccionando la pinza de POSI se moviliza el cérvix a la derecha de la mujer para visualizar el fondo de saco vaginal lateral izquierdo y se introduce la aguja en la mucosa cervical a las 3 horas y a la 1 o 2 centímetros lateral al orificio cervical, profundizando unos 4 centímetros e inyectando a medida que retiramos la aguja, dejando en ese lado la mitad del contenido de la jeringa. A continuación, de la misma forma se actúa en el otro lado del cérvix, inyectando a las 9:30 horas y hay que esperar de 2 a 3 minutos antes de continuar. Luego, con dilatadores de 3, 4 y 5 milímetros se procede lentamente con suavidad de manera progresiva para conseguir un calibre suficiente en el cérvix para poder insertar el dispositivo. La extracción del DIU se puede realizar en cualquier momento del ciclo, localizando los hilos y traccionando de ellos. Cuando se retire el DIU, se puede insertar uno nuevo o se puede cambiar de método. Una vez terminado el procedimiento y que la paciente se ha cambiado de ropa, se puede planificar la visita de seguimiento dentro de 4 a 6 semanas, generalmente en un mes y preferentemente luego de su menstruación. En dicha consulta se atienden todos los efectos secundarios y se debe confirmar la colocación del DIU. Se visualizan los filamentos de hilo marcadores o se puede utilizar ecografía. Y posteriormente se hace un control anual en el cual se deberá verificar la correcta posición del DIU mediante los hilos guía y se deberá descartar embarazo e infecciones cervicovaginales. Cerca del 5% de las mujeres expulsa de manera espontánea su dispositivo en el primer año de uso y lo más probable es que suceda en el primer mes. Por consiguiente, se orienta a la mujer a que palpe y perciba de manera periódica los filamentos marcadores que sobresalen del orificio cervical. Esto debe realizarlo sentada en el borde de una silla o en cuclillas y después introducir el dedo medio en la vagina hasta llegar al cuello uterino y sentir los hilos. También se debe recomendar evitar el coito durante los 7 días siguientes a la inserción y así como el uso de tampones o la realización de baños de inmersión. Se recomienda adoptar además otro método anticonceptivo como los anticonceptivos de barrera durante el primer mes. También debemos explicarle a la paciente que es posible que existan algunos efectos secundarios debido al uso del dispositivo, como pueden ser dolor tipo cólico durante los primeros días posteriores a la inserción y o durante la menstruación. También que puede tener una secreción vaginal un poco más abundante y que puede tener cambios en los patrones menstruales que pueden ser más abundantes y prolongados, así como que puede haber sangrados intermenstruales, especialmente durante los primeros meses, y también que puede haber amenorrea progresiva, especialmente con el dispositivo Mirena. El momento que se elija para la inserción influye en la facilidad de colocación y repercute también en las tasas de embarazo y de expulsión. Cuando la colocación se lleva a cabo a final del ciclo menstrual normal, momento en el que el cuello está más blando y un poco más dilatado, la introducción puede ser más fácil y así se descarta embarazo temprano. Sin embargo, la inserción no se lleva a cabo solo en esta fecha. Para la paciente que tiene la seguridad de no estar embarazada y no desea estarlo, se puede realizar la inserción en cualquier momento del ciclo menstrual. La colocación inmediatamente en el puerperio o después del aborto también es factible. Para reducir las tasas de expulsión y los riesgos de perforación, la inserción del DIU ha seguido de forma tradicional la involución uterina completa en al menos las 6 semanas después del parto. De manera alternativa, inmediatamente después del aborto espontáneo o el aborto quirúrgico, se pueden insertar el DIU en ausencia de una infección manifiesta.
Las técnicas de colocación dependen del tamaño del útero. En tales casos se puede aplicar el DIU con el colocador que se incluye en el empaque, como ya lo vimos, o si la cavidad uterina es más grande, se puede colocar el dispositivo con pinzas de anillos y orientación ecográfica. Como ocurre en la colocación después del aborto, las tasas de expulsión a los 6 meses son mayores que las observadas en mujeres cuyo DIU se colocó después de la involución uterina completa. Sin embargo, incluso en estas circunstancias, la aplicación inmediata puede ser beneficiosa porque en algunas poblaciones las mujeres no vuelven a la consulta posparto y ya nunca se les coloca el dispositivo. Por último, según los criterios de elegibilidad médica, la colocación posparto o posaborto pertenece a la categoría 1 o 2, es decir, las ventajas siempre son mayores y superan a los riesgos si no hay infección puerperal. En cuanto a la inserción en nulíparas, actualmente se puede decir que no hay evidencias de que el empleo del dispositivo intrauterino en mujeres nulíparas sea menos eficaz, de inserción más dificultosa o que se incremente la incidencia de infecciones genitales y de esterilidad posterior, por lo cual no constituye una contraindicación y se puede insertar sin ningún problema. Se distinguen 3 tipos de complicaciones, que son las complicaciones al momento de la inserción, complicaciones después de la inserción o durante la evolución, y por último, las complicaciones al momento de la extracción. Las complicaciones al momento de la inserción pueden ser dolor, riesgo de infección o perforación uterina. Las complicaciones durante la evolución pueden ser la gestación o el embarazo, las expulsiones o perforaciones, así como las alteraciones menstruales. Y las complicaciones durante la extracción pueden ser pérdida de la visualización de los hilos guía y rotura con retención de un fragmento intrauterino. Y aquí se muestran algunas contraindicaciones según el tipo de dispositivo que se vieron también al inicio de este video.